se aprobó la ley de lenguaje claro en los textos legales y formales. ¿Cuál es el espíritu de esta ley provincial? Bueno, esta ley provincial es un excelente primer paso en un camino que puede llevar años, porque esto en otros países del mundo empezó ya hace como 40 años. Y esto, lo importante es que se vaya difundiendo, que vaya teniendo cada vez personas más interesadas y que se vayan formando personas especialistas en redactar de una manera que quiera comunicar, porque de esto se trata, ¿no es cierto? Cuando uno, vos decías hace un rato, lee una sentencia, le cuesta mucho no solamente entenderla, sino decir, bueno, ¿dónde está lo importante? ¿Cómo leo una sentencia? Entonces, esto tiene que ver con dos creencias erróneas que tenemos los abogados. Primero, que escribir mucho es fundamental, ¿no? Dar las razones. Entonces, para poder dar razones, repetimos y nos extendemos. Y no decimos, bueno, lo importante es esto. Y lo segundo, también lo decían ustedes, esto de que pensamos que hablar difícil es como que nos hace, no sé si superiores o más preparados o como que somos una especie, no sé, de gueto, ¿no? Sí, una cosa así. Pienso también esto de hablar difícil o algo así, también como una categoría, si se quiere, como una categoría de, esta persona sabe un montón, y por ahí hay cosas que son difíciles de explicar, pero se pueden explicar con un lenguaje simple también. Exacto. Y Humberto Eco dice que los grandes científicos y grandes críticos, justamente como tienen claras las ideas, no se avergüenzan de explicarlas de forma que la puedan entender, porque lo que les importa es que ese mensaje que ellos quieren transmitir llegue a las personas. Y esto es como que se pierde en el lenguaje, no solamente de las leyes, que las leyes es un excelente primer paso porque son obligatorias, se presumen conocidas, entonces, ¿cómo voy a cumplir algo que no entiendo? Claro. ¿No? Entonces, esto empieza, pero tiene que seguir con los contratos bancarios, con los contratos de tarjetas de crédito, esas cláusulas que están en letra chiquita. Los estudiantes de Derecho entran a la facultad con lo que aprendieron en la secundaria, que puede ser, de acuerdo a donde vayan ido, saben escribir mejor o peor. Pero te empeorás en la facultad. Esto es lo grave. Porque lees todo el tiempo leyes que están mal escritas, sentencias que son muy largas, entonces, ¿qué estás aprendiendo? A escribir de una manera extensa. Los alumnos entran a la facultad queriendo parecerse a las personas que escriben de una manera compleja. Entonces, esto se tiene que cambiar. Claro, incluso pienso en las universidades que forman, porque no es solamente el lenguaje jurídico, también pensemos que muchas de las clases dirigentes, la mayoría de diputados, senadores, también pasan por las facultades de abogacía, de derecho, y también pasa esto, ¿no? De que también dentro de las universidades es necesario también empezar a sacar estas cuestiones, porque esto va para los textos jurídicos. Ahora, adentro de las universidades es un debate que también se tiene que empezar a dar, y bienvenida sea esta ley dentro de la justicia. Exacto, esta ley lo que tiene de importante, bueno, tenemos que esos instructivos que tienen que hacer los tres poderes para que cada uno de los empleados en cada ámbito apliquen el lenguaje claro en sus comunicaciones, en las informaciones, tiene que ser en lenguaje claro, porque si no estamos en lo mismo. En función de esto, escuchaba justamente ayer o antes de ayer, un podcast en donde usted cuenta, ¿no?, que incluso en Europa hubo un caso de dos mujeres que no podían llenar un formulario por justamente la tecnicidad, el tecnicismo o la cuestión concreta que tenían que responder y que murieron de frío. Digo, y lo pienso haciendo una analogía con lo que puede pasar cuando a alguien le sentencia, concretamente en el caso penal, en juzgados penales, cuando a alguien le dan un fallo, lo condenan, lo sentencian,
le están sentenciando a una persona, y si esa persona tiene muy poca o tuvo poco acceso a la educación, que a veces ocurre, depende de la interpretación del juez y el abogado para que le expliquen justamente, porque quizás eso se simplificaría si el fallo fuera: te pasó esto, vas a hacer esto, tenés que cumplir esto, o podés salvarte por tal situación, ¿o no? Bueno, hay algunos proyectos que tienden en el ámbito penal a la protección de la víctima. Una persona fue víctima de un delito, quiere ir a denunciar y entonces se encuentra con determinados términos que no entiende, o incluso pasa que le ponen, no sé, una probation y no la cumplen porque no tiene idea qué es lo que tiene que hacer, con qué es lo que tiene que cumplir. Entonces, hay distintas experiencias que están probando este lenguaje cuando se trata de víctimas. Y hay algunos jueces que incluyen algunos apartados en las sentencias dirigidos directamente a las partes, para que lo puedan leer y entender, ¿no? Directamente, y no necesiten de la traducción de su abogado. Hay también que diferenciar entre lo que es lenguaje claro y lectura fácil, que a veces se confunde. A ver. Lectura fácil tiene que ver con las personas que tienen alguna discapacidad intelectual. Uh-huh. Entonces, acá tenemos tratados internacionales, etcétera, que contemplan el derecho a comprender de estas personas. Entonces, el formato lectura fácil es un formato que, por ejemplo, pone la Constitución Nacional es la ley más importante de todas. La Constitución Nacional está arriba de las distintas leyes. O sea, son todas frases como que repiten la información, y es un diseño que tiene que ser solamente para estas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Uh-huh. Pero lo importante es que tienen en cuenta el destinatario. Claro. Entonces, lo que tiene entonces tenemos al lenguaje claro como si fuera lo general, y después, dentro del lenguaje claro, se contempla al destinatario, y esto quiere decir que el abogado tiene que escribir claramente, diferenciando si se dirige a un colega, a una persona que no es abogado, e incluso a un estudiante. Claro, uh-huh. Claro. Y tiene que tener en cuenta, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Es enseñar? ¿Es informar? ¿Es convencer? Sí, sí. Claro.